Paso 2. Ser machacado por los jefes. Bienvenidos pezqueñines. Hoy Tiburion va a explicaros cómo conseguir el máximo semanal de Black Cards en Phantom Pain Cage. Este vídeo está patrocinado por... ¿Te imaginas que alguien me pague? El Discord de Gachas Iberia. Link en la descripción. Una de las formas recurrentes de conseguir Black Cards en Punishing Gray Raven es partirle la cara a los jefes semana tras semana en la Phantom Pain Cage. Este modo se basa en que los jefes enemigos tienen 5 dificultades y tú 4 intentos diarios para enfrentarte a ellos. Los jefes van desde la dificultad Test, en la que está su versión más fácil y utilizan el menor repertorio de habilidades y hacen daño mínimo, hasta la dificultad Hell, donde tanto su vida, daño y habilidades están al completo. Un aplauso por los juegos en los que las dificultades añaden mecánicas a los jefes y no solo aumentan su vida y daño o te bajan los tuyos. Si has seguido la matemática de antes, si tenemos 15 dificultades entre 3 jefes y 4 intentos diarios, prácticamente el jueves ya podemos hacer todos los intentos. Aunque con jugar al juego al menos 3 días y hacer 12 intentos, ya podemos conseguir el máximo de recompensas semanales, que como bien he dicho antes, se reinician los lunes con el reset. Para este modo necesitamos tener 2 objetivos. El primero, y obvio, es derrotar a nuestro enemigo, y el segundo, y no tan obvio, es hacerlo en el menor tiempo posible para lograr el máximo de puntos. ¿Y cómo se consiguen muchos puntos o matar rápido al enemigo Tibu-sensei? Atendiendo a los Difficulty Tip de abajo a la derecha de cada uno de los jefes. Esta semana, en la que grabo el vídeo, tenemos a Roland, Wakshu y Iron Maiden. Como podemos ver, Roland tiene reducida la defensa física y aumentada la defensa a Dark. Wakshu tiene reducida la defensa a hielo y aumentada la defensa a físico. Y Iron Maiden tiene reducida la defensa a Dark y aumentada la defensa a físico. ¿Esto qué significa exactamente? Si nos desplazamos a los miembros en el menú principal, podemos ver que nuestro personaje, en mi caso Vera, es healer, y a la derecha pone versión Rosen y Energy. Energy es lo que nos va a indicar cómo funciona el personaje. Vera es un personaje que hace daño físico y Dark, pero ¿en qué ratio? Si salimos de la leyenda de los símbolos de Energy y hacemos clic en Details, podemos ver los porcentajes de daño del personaje. 20% físico y 80% Dark. Normalmente el juego no muestra los daños de forma híbrida. Cuando haces un ataque no aparece un 200 en gris y un 800 en morado. En el ataque pone 1000 y ya. Esto significa que lo único que podemos hacer es tener una tablita, ya sea propia o una imagen de internet o la wikia, para informarnos de los personajes y sus tipos de daño. O podemos mirarlo uno a uno dentro del juego, pero para evitar estar entrando y saliendo, para eso mirarlo en una tabla. Para esta semana de Phantom Pain tenemos débil a físico, débil a hielo y débil a dark. Para el débil a dark ya tengo claro que voy a usar a mi Vera, que además no puedo usar eficientemente contra Roland porque resiste a dark. El juego nos permite utilizar el filtro de abajo izquierda también para ver qué personajes tenemos por elemento. En mi caso, si selecciono hielo, tengo a Yang-Yu y Wan-Shi. Y físico, pues es algo más complicado porque el juego te muestra tanto los personajes 100% físico como los 20% físico o 80% de otro elemento. Pero en mi caso, mi equipo para físico es el equipo de Nier. Explicado cómo averiguar las debilidades de los jefes y cómo buscar los personajes adecuados para conseguir el máximo de puntos, pasamos a formas de conseguir derrotar a los jefes. Mi recomendación es 3 equipos. Un primer equipo para las dificultades iniciales. El primer día derrotarás a los 3 jefes en su primera dificultad y puedes derrotar en la segunda dificultad al boss que tengas ventajas sobre él. Por ejemplo, si tu personaje pega físico, pues al boss físico. Si tu personaje pega físico eléctrico, pues al débil a eléctrico. Un segundo equipo para las dificultades intermedias, que se encargue de llevar los enemigos al menos hasta la 4ª dificultad. Y un tercer equipo que pueda con los jefes en la 4ª e incluso en la 5ª dificultad. Esto es así porque aunque tengamos 4 intentos diarios, el mismo constructo solo puede participar 5 veces por semana en un combate de la Phantom Pain Cage. 15 dificultades, 5 participaciones por semana, 3 equipos.
Simple. La configuración de los equipos para nuevos jugadores es simple. Un DPS subido al máximo con un tanque y un support de apoyo que solo les hayas subido el nivel al 80 y la QTE skill. Salvo el equipo para la dificultad Hell, puedes permitirte llevar 2 tanques y 2 support de los equipos de las dificultades iniciales e intermedias sin subir, o sea, a nivel 1. Para esta primera batalla, con Roland, selecciono a mi equipo de personajes menos fuertes y me dirijo al combate. Como hemos podido comprobar en estos 30 terribles segundos de gameplay, el boss tiene 4 patrones de ataque, cada uno con el aviso de ataque en un punto distinto si es que lo tiene siquiera. Esta pequeña tontería de dar vueltas y analizar su patrón de combate en la primera dificultad es algo que nos va a ser útil siempre, y ahora veréis por qué. Conociendo aproximadamente sus patrones, aunque ha añadido un quinto que no habíamos visto antes, hemos podido derrotarles sin recibir ni un solo ataque. Y en la segunda dificultad, podemos ver cómo ahora tiene un ataque que no realizaba en la primera, en la que lanza 3 pilares desde el suelo que continúa con un combo aéreo si te impactan. Y después, un ataque frontal en torbellino, ambos muy fuertes y que hacen peligrar la vida de tu DPS. Una vez derrotado Roland 2 veces, vamos con la primera dificultad de Waksu. Este enemigo se caracteriza por combinar ataques que hace personalmente con invocaciones de energía verde que atacan sin mover su cuerpo principal y además en áreas muy grandes. Algo totalmente al estilo de combate prácticamente a melee de Roland, y eso que solo nos hemos enfrentado a su dificultad Test. Todavía tiene más ataques variados en las siguientes dificultades, me refiero aquí a Waksu. Y la Iron Maiden en su primera dificultad. Si has estado atento a esta batalla, puede que hayas notado algo raro. Y es que lo que caracteriza a la Iron Maiden es que emite los efectos sonoros y visuales habituales del modo historia, pero los ataques del jefe no se corresponden para nada con los tiempos habituales de los mismos. La Iron Maiden está diseñada para fastidiarte los sentidos y la coordinación a la que estás acostumbrado. Y si no te das cuenta, puede ser muy frustrante que sus ataques llegan aproximadamente un segundo más tarde de cuando normalmente deberían llegar. Una vez hechos los intentos diarios, no hay que olvidar ir a las misiones semanales a recoger nuestras recompensas. 4 misiones de 30 Black Cards cada una, y ya solo podemos esperar a mañana para continuar. Y ya es mañana. Para ti han pasado 3 segundos, simple mortal, pero yo he vivido toda una vida en este tiempo. Y siendo ya el segundo día, continuamos con la lección de Tibu Sensei. El segundo día del Phantom Pain Cage encontraremos los bosses con las mismas dificultades desbloqueadas y completadas del día anterior. Y si os acordáis mejor que yo, que he tenido que esperar 36 horas para seguir grabando, me queda un intento en el equipo con Lucía de DPS. Vamos a avanzar en la segunda dificultad de cualquiera de los bosses que todavía vaya por la segunda.
Continuando con el tutorial de cómo parar los ataques con la cara, como podéis ver, la combinación de ataques cuerpo a cuerpo con manos gigantes invocadas de Huaxu hace esta batalla algo más complicada que las habituales. Y bien, ya hemos extinguido 5 intentos de un equipo. ¿Qué significa esto? Pues a cambiar con otro. Mi segundo equipo para el Phantom Pain es el equipo Nier, donde solo tengo subida a 2B y las QTE skills de A2 y 9S, aunque mi A2 tampoco se queda atrás en potencia de fuego. Este segundo equipo lo voy a utilizar aprovechando que el boss tiene debilidad contra físico para pasarme las dificultades 3 de Roland y 2 y 3 de Iron Maiden. Y después del segundo día, podemos recoger 130 Black Cards. Y nada, a esperar al tercer día. En el día 3 del Phantom Pain ya no estamos enfrentándonos a los bosses de antes, sino a los pesos pesados de este modo. Tenemos a los bosses calentitos en las dificultades 4, 3 y 4 respectivamente, esperando que los derrotemos y lleguemos al temible cuarto día, donde deberíamos tener las 3 dificultades 5 esperándonos. Pero no nos adelantemos. El tercer día comienza con el boss que tengamos a nivel 3 de dificultad, y a nuestro equipo le quedan 2 intentos. Esto significa que tenemos que matar al menos a 2 bosses con este equipo antes de saltar al siguiente.
para que la matemática nos dé y el último equipo pueda intentar matar a todos los bosses en la última dificultad. Aunque si nuestro último equipo, el más fuerte de todos, no es capaz de terminar la quinta dificultad, podemos perfectamente cambiar al mejor equipo para las 3 cuartas dificultades y dejarlo ahí. La cuestión es que lleguemos al máximo semanal de Black Cards que podemos obtener. El resto, las 3 últimas dificultades, es un extra. Y finalmente, después de 2 intentos con nuestro último equipo, aquí es donde termina el día 3. En este día nos repercuten unas 150 Black Cards, terminando así el límite máximo de 450 semanales por el Phantom Pain Cage que podemos obtener. Pero esto no es todo. Y es que Phantom Pain Cage es la forma que tenemos de conseguir de forma gratuita los fragmentos de personajes de rango S de PGR. Los rango A se farmean en el interlude, pero los rango S solo se pueden conseguir de banner por Black Cards o en el Phantom Pain. Si volvemos al modo después de recoger las Black Cards y vamos arriba a la derecha a Shop, podemos ver una tienda de fragmentos por la moneda del modo Phantom Pain. Yo por ejemplo estoy comprando los fragmentos del rango S que utilizo en mi equipo, además de algún fragmento de Vera que compré para que subiera más rápido a rango SS en el pasado. Como podéis ver, a más fragmentos compras, más sube el coste, pero sigue siendo mejor el sistema que el gacha del juego. Pero aquí viene un secreto. La guía del modo Phantom Pain termina aquí, puesto que el día 4 es voluntario y solo sirve para los que ya tengan un equipo lo bastante fuerte para matar a los bosses de la máxima dificultad lo suficientemente rápido. Pero ¿y si te dijera que durante todo el vídeo te he estado mintiendo en respecto a lo que te puedes encontrar en el Phantom Pain Cage? Cuando entras al modo, puedes ver arriba que dice Phantom Pain Cage Advanced Level 80-120. Esta es tu liga, que si compruebas en Check Ranking puedes ver cómo hay 4. Basic, Intermediate, Advanced, que van por niveles de cuenta. Y en el mismo umbral de 80 a 120 están tanto Advanced como Ultimate. Y de hecho, al salir al menú de los bosses podemos leer abajo, llega a 1.000.000 de puntos de progreso para calificar para la liga Ultimate. Y es que Phantom Pain Cage Ultimate es una liga para los curtidos en el juego que no solo añade una dificultad extra a los bosses de la liga anterior. Entre amigos y para que me entiendas, imagina que la dificultad 5 de Advanced es la cuarta de Ultimate. Pero es que además hay bosses especiales que solo aparecen en la rotación si estás en la liga Ultimate. Así que si eres un apasionado de este juego, tanto seas una ballena como un free to play hardcore arponero de ballenas y quieras partirte la cara con los que se dejan los dineros, Phantom Pain Cage Ultimate Zone es tu meta a conseguir. Espero que este detalle final te haya dejado escalofríos y te anime a enfrentarte a este modo con uñas y dientes para poder llegar a Ultimate. Para las guías de cómo derrotar a cada boss y demás, no dudes en pasarte por el Discord. Nos vemos en los mares. Un saludo comandante. Tiburion out.